Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, muy bien. Vamos a empezar con dos testimonios. Le vamos a pedir primero que venga Valeria. Vamos a recibirla con un aplauso. Bueno, tenemos esta modalidad de leer los testimonios y llamar a la persona que lo escribió para que podamos hacerlo más ágil y no se pierda ninguno de los detalles importantes. Porque a veces agarramos el micrófono y nos ponemos un poco nerviosos, entonces por eso lo escribe la persona y nosotros lo leemos con ella acá adelante. Bueno, les leo el de Valeria. Mi nombre es Valeria Fiorchino. ¿Se pronuncia así? Está bien. Bueno, antes de llegar a la comunidad, estaba abatida y sin ganas de vivir, con ataques de pánico, mi mente negativizada por completo y con una profunda depresión, sin salir de la cama, sin trabajo, sin esperanzas y sin fe. Lloraba todo el día, con una sensación de desesperación muy grande. Una vecina y amiga mía, Graciela Omedes, ¿está Graciela acá? No vino justo hoy. Me invitó a la comunidad. Además de venir asiduamente todos los jueves, comencé a juntarme con Angélica y Graciela, dos servidoras de la comunidad, para saber más de Dios y orar todos los días. El dolor más grande que tenía era que no me hablaba con mi mamá. Había mucho enojo entre nosotras y eso me generaba mucha angustia. René me aconsejó que ayunara, orara, tuviera fe y amor. Empecé a orar y a caminar alrededor de la casa de mi mamá una y otra vez. Le dejaba cartitas debajo de la puerta diciéndole que la amaba. No fue de un día para el otro que todo cambió, pero sí cambió. Insistí en el amor y la muralla que nos había separado cayó. Hoy somos más unidas que nunca. Puedo decir que sigo aprendiendo a amar a nuestro Papá Dios y que tengo muchas ganas de vivir y servirlo a Él cada vez más. Cristo me renueva cada día y sigue haciendo más maravillas en mi vida. Gracias, Señor, por haberme plantado para caminar contigo en esta comunidad al tercer día. Qué lindo, qué hermoso. Bueno, gracias, Valeria. Bueno, tenemos otro testimonio más. Dos testimonios más tenemos. El de Rocío. Rocío, por acá. Vamos a recibirla con un aplauso también. Qué linda que está. ¿Vieron qué linda que está? Bueno, ahora van a escuchar la historia. Buenas noches. Mi nombre es Rocío. ¿Tu apellido? Moyano de Torres. Hoy quiero compartir con ustedes un testimonio de la bondad y el poder de Dios en mi vida. Hace aproximadamente 6 meses enfrenté una situación difícil que me afectó profundamente. Me sentía sin consuelo hasta que llegué a pesar 40 kilos. Estaba días sin poder dormir bien y sin levantarme. Iba y venía del hospital y no me encontraban nada. Mi corazón se llenaba de tristeza porque no podía tener una vida normal, ni siquiera cuidar de mi hijita. Pero en medio de esa dificultad decidí buscar a Dios con todo mi corazón. Comencé a orar
y a buscar de su presencia. Y poco a poco comencé a sentir su paz y su consuelo. Me di cuenta que no estaba sola y que Dios estaba conmigo en todo momento. Un día, mientras oraba, sentí una sensación de liberación y sanidad. Fue como si Dios hubiera tocado mi corazón y me hubiera restaurado. Desde ese momento comencé a sentirme diferente. Los médicos me dieron el diagnóstico, tuberculosis, y comencé a experimentar una sanidad emocional, espiritual, que cambió mi vida para siempre. Quiero dar gracias a Dios por su amor y su misericordia y también a mi comunidad que me ayudaron con sus oraciones en todo momento. Él es un Dios de sanidad y restauración y quiero animar a todos ustedes a buscarlo en medio de las dificultades. Hoy les puedo contar que Dios me hizo libre de toda enfermedad. Los médicos quedaron sorprendidos de lo rápido que evolucioné cuando decían que el tratamiento me iba a hacer mal, que iba a durar mucho tiempo, y nada de eso sentí. En 3 meses que llevo de tratamiento, ya tengo mi peso normal y para la gloria de Dios, mis estudios dieron negativos. Él es fiel y puede hacer lo mismo por cada uno de ustedes como lo hizo por mí. Gracias, Señor. Gracias, que Él es grande. Lali, tenemos otro testimonio más y ya te dejamos, Susana, predicar. Pero miren, cuando nosotros escuchamos un testimonio, tenemos que tener presente esto. Si Dios lo hizo en ella, Dios lo puede hacer en mí. Si Dios lo hizo en Valeria, lo puede hacer en mí. Si Dios lo hizo en Rocío, lo puede hacer en mí. Si Dios lo hizo en Lali, lo puede hacer en mí. Hola, mi nombre es Ariana Catizone, así se pronuncia, y me dicen Lali. Tenía 16 años cuando tuve mi primer atracón de comida. Aún recuerdo ese día y la sensación de alivio pasajero que experimenté tras comer varios dulces. Eso marcó un antes y un después en mi vida. Desde ese momento, todo mi mundo estuvo atravesado por tristeza, depresión, angustia, soledad, miedo, enojo e ira. Durante 20 años busqué ayuda profesional, nutricionistas, psicólogos y psiquiatras, y terapias alternativas, y la solución no llegaba. Yo voy a agregar acá, no lo pusiste vos, ella es nutricionista. Sé que estudió nutrición también, buscando todo esto. Buscaba afuera la solución de lo que estaba roto dentro de mí. Quería que mi vida se arreglara mágicamente. Mi mundo se derrumbaba, tomaba malas decisiones y sentía que no valía nada. La comida dominaba mi vida. Subía y bajaba de peso. Estaba desesperada. Me enfocaba únicamente en qué, cuánto y cómo comer. Y me olvidaba de vivir. Cada vez estaba más perdida en la oscuridad, con periodos de depresión y ganas de morir. Esto me llevaba a repetir ese círculo vicioso una y otra vez. Seguía tapando emociones con comida. Tenía atracones muy agresivos. Quedaba como anestesiada y fugada de la realidad. Mi vida pasaba, el tiempo se escurría entre mis dedos y nada cambiaba. Finalmente me encontré con el Señor. No fue amor a primera vista. Me fui enamorando poco a poco. Me faltaba también aprender a estar en comunidad, servirle y tener la humildad de dejarme enseñar.
La verdad que estaba cansada de fracasar. Tenía que rendirme y aceptar para sanar. Aceptar que estaba enferma y que solo Dios podía liberarme. Rendirme a sus pies y aceptar su voluntad. Comprendí que era importante la comunión continua y diaria con Dios, porque en su palabra están las respuestas. Siento que aún me queda camino por recorrer y mucho por sanar, pero hoy comprendí que esto que me pasa es una herencia generacional de mi abuela y de mi mamá. Mi abuela, depresiva, con intentos de suicidio. Mi mamá con problemas alimentarios e intentos de suicidio. Dios nos repara, nos hace nuevos y para eso tuve que estar dispuesta a atravesar el proceso, poner a Dios en primer lugar y a realizar cambios en mi vida. ¿Fácil? No, pero elijo este camino de la mano del Señor porque su plan es siempre mejor que el mío. Amén. Bueno, qué hermoso. Si Dios lo hizo en ella, también lo puedo hacer en vos. Ay, qué lindo. Nos llenan de fe los testimonios. No lo veo. La verdad que estamos con más fe que antes de empezar, ¿verdad? Por eso que es muy importante que escuchemos testimonios. Gracias, muchas gracias. Y también que nos animemos a contar cuando Dios hace cosas en nosotros. En algunos me sentía muy identificada, ¿no? En esto de Valeria, que también contaba de la crisis de pánico, que también es el lugar de donde me rescató el Señor. Y cómo tienen que ver todo esto que estamos trabajando de las herencias, de las cosas que hemos recibido. Cambio de micrófono. Y Lali recién decía, es una herencia, mi abuela tal cosa, mi mamá tal otra, ¿no? Hoy yo recordaba esta cita bíblica de Proverbios 22:6 que dice, instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta palabra que nos habla de lo importante que es la instrucción que recibe el niño y que nos alienta a que como papás, como abuelos, como educadores, con los niños que tengamos cerca, podamos instruirlos en el camino del Señor. Porque justamente en esa edad temprana uno absorbe mucho, no te lo olvidas más. Por eso dice que aún es viejo y no se aparta, porque lo tenés todo incorporado. Entonces, qué importante que es lo que recibimos de niños. Pero muchos de nosotros quizás no ha recibido esta instrucción en el camino del Señor, sino que a veces puede ser que vengamos de muchas generaciones de familias que no han conocido a Dios, que han vivido en la incredulidad como hemos vivido nosotros. Porque esto que nosotros estamos haciendo nos tiene que servir para algo muy hermoso, que es para sanar y para avanzar. Nunca nos puede servir para ponernos en víctima, porque podemos tomar esa actitud que no nos va a beneficiar en nada. Ponernos en víctima, pobrecita de mí, lo que me pasó, lo que no viví, lo que viví. Justificarme, bueno, porque yo viví esto, entonces soy así, por esto y listo. Quedarme enojada, juzgando, no sé, a las cosas que nos han lastimado, las que hemos sentido que no nos han dado, con nosotros mismos, las que no hemos hecho bien, porque en realidad también nos damos cuenta que las cosas que no sanamos las repetimos. Y no es para eso, justamente es todo lo contrario. Cuando nosotros revisamos estas historias, vemos, porque es la primera forma de darnos cuenta de dónde venimos, una vez que lo identificamos, es la forma de poderlo sanar hacia adelante,
y de no repetirlo, porque las cosas que no sanamos las repetimos, no nos damos cuenta. Y a veces decimos, ay, yo mirando todas estas cosas que recuerdo de mí, veo también todas las que he logrado transmitir bien y las que no he logrado transmitirles bien a mis hijos. Porque uno, por supuesto que seguimos siempre sanando y transformándonos, Dios nos va mostrando y nos va sanando como las capas de una cebolla, ¿no? Primero sale la capa superficial y después hay otra más y después hay otra más y hay otra más y uno dice, uy, ¿cuántas veces hicimos estas oraciones de sanación de las herencias y sin embargo, cuánto todavía hay más por trabajar? Y esto también es maravilloso y nos va a servir para no quedarnos anclados ahí. Tenemos que salir con un amor renovado por nosotros mismos, por Dios y por nuestros antepasados, que han hecho seguro cosas hermosas por nosotros, si no, no estaríamos acá. Entonces, partiendo de eso, que no quiero que sean lugares que nos ubiquemos en esta noche, sino que miremos de dónde venimos, como cuando manejamos un auto, ¿no? Hemos dado este ejemplo un montón de veces, pero cuando manejamos un auto vamos mirando para adelante. De vez en cuando decimos, a ver, ¿quién viene para atrás? Porque quiero hacer una maniobra y miro los espejos retrovisores. Pero si me quedo mirando el pasado, me quedo mirando el espejo retrovisor, me voy a estampar el presente. Con nuestra vida pasa igual. Damos una miradita en estos 5 jueves y Dios quiere que lo hagamos, pero salimos después de él y salimos distintos. Y yo pensaba, a veces hemos venido de estas familias por herencias que no han conocido de Dios. No han tenido ese privilegio que estamos teniendo nosotros de poder sentir su presencia, de poder buscar de Él. Y yo pensaba, estamos como si hubiera entre nosotros y Dios, muchas veces por todas esas generaciones que han vivido de espaldas a Dios, que han vivido con sus propios criterios, con sus propias formas de ver la vida, de resolver las cosas, estamos como si fuera con unos cielos de bronce, ¿no? Que no vemos más allá de eso, no podemos ver, o como si hubiera una muralla delante nuestro, y que son todas esas fortalezas que se han ido edificando en nuestra vida con pensamientos distintos a lo que Dios piensa y para lo cual hemos sido creados. Y hemos estado desconectados de Dios, ¿no? A veces por muchas generaciones. Y por supuesto que esto ha traído consecuencias, porque hemos aprendido de niño, no nos han instruido muchas veces en la fe, a otros sí, pero cuando no hemos sido instruidos en la fe, tendemos a resolver y a creer un montón de cosas. A mí hoy yo me recordaba, no sé, de pensar, por ejemplo, qué sé yo, que algunos nacían con suerte y los otros nacían con mala suerte, era lo que te tocaba. Por ejemplo, escuchaba eso y por supuesto que esto no es así. O sea, hay una palabra de Dios que tiene promesas para nuestra vida y que cuando nosotros la creemos y cuando nosotros la conocemos y la aplicamos, viene la bendición. Pero eso en mi casa no se decía. Era esto hoy. ¿Qué pasará con aquel que tiene el usar a lo mejor el miedo como una forma de amor o creyendo que esto era prevenirte y usarlo siempre? Y yo me he descubierto muchas veces haciendo lo mismo con mis hijos. Me di cuenta cuando Santiago, que es el más chiquito, la primer, sí, que ahora está bien alto, o sea, tuve algunas victorias en esta área porque yo pensaba, el relato que nosotros hemos recibido de niños, puede ser un relato de fe o un relato de incredulidad, un relato de todas cosas negativas. Y esa protección de querer de mostrar el amor, por ejemplo, yo esto lo vivía, ¿no? Mostrar el amor con el miedo y tener cuidado y 200 millones de indicaciones para cada cosa que tenés que hacer. Cuando nosotros en realidad le tenemos que decir a nuestros hijos, el Señor te bendiga, te acompañe, vas a estar bien.
Pero claro, y mi hijo Santiago, que es el más chico, y yo digo, capaz que tenía menos, no sé, ya tenía los otros dos que corrían por toda la casa capaz que en vez de explicarle, mira, no toques esto, que te puede hacer esto, y qué sé yo me salía a decirle, ojo Santiago, ojo. Y él la primer palabra que aprendió a decir, pobre mi amor, el Señor lo va a sanar esta noche de eso, no sé si se acuerda, fue ojo. Y yo dije, ay, Dios mío, porque yo venía haciendo todo un proceso de liberarme, el Señor me liberó del pánico cuando yo llegué a Él, estaba muy medicada, pero me daba cuenta que en esas pequeñas cosas seguía transmitiendo ese cuidado, ojo, Y creo que tenemos que detectarnos en estas cosas, porque está bueno que le digamos y les expliquemos, pero ese ojo, ese cuidado habla de temor, ¿no? Gracias a Dios es un adolescente que no tiene miedo. La verdad que algunas cosas, por supuesto que también han sido diferentes, ¿no? A las herencias que hemos traído. Pero una de las cosas que me pasó en estos jueves, el primer jueves que empezamos a orar por la sanación, René en la prédica dijo a lo último, cierran los ojos que Dios les va a traer una imagen. Y yo me vi de muy pequeñita viviendo una situación cuando yo tenía 1 año, mi abuelo se murió, estuvo enfermo, y yo vivía en la casa de él con mi mamá, con mi papá, y bueno, mi abuela y mi abuelo. O sea, él murió cuando yo tenía 1 año, pero estuvo enfermo todo ese tiempo. Y claro, yo siempre oraba por esa situación, porque mi mamá me contaba que yo siempre quería estar con él, que ella me decía que no vaya porque él estaba mal y estaba dolorido y era feo y no quería que me acercara y que yo siempre quería igual estar con él. Y siempre pensaba, era una casa muy oscura, era una casa muy triste, había mucha incredulidad, porque no se estaba viviendo esto con esperanza, sino que era todo triste. Obviamente que me influyó y tuvo mucho que ver en miedos que yo tuve, pero lo que no me había dado cuenta, que estaba enojada del relato. Esto se me vino con mucha claridad. Estaba muy enojada del relato negativo con el cual se me había contado todo eso, porque un chico de 1 año, si hay una persona enferma, pero el resto está con esperanza, está con alegría, es una casa, qué sé yo, era todo, no prendían las luces, era una casa. Mi abuela paterna, la amo y la amé, no está ahora, hace varios años que se murió, la amé muchísimo, porque ella era muy cariñosa conmigo, yo fui su primer nieta y siempre era como algo especial que tenía conmigo, pero era muy depresiva, era muy negativa. Ella era todo pum para abajo, ¿no? Y yo fui mucho tiempo así como ella, todo negativo. Me costaba encontrarle lo bueno a cada día. Siempre era todo lo negativo lo encontraba yo. Y Dios me fue sanando mucho de todo eso, pero de esto no me había dado cuenta. No me había dado cuenta que yo estaba enojada con todos ellos, sin querer reconocerlo también, porque uno los ama. A mis abuelos, a mis papás, porque la verdad que tengo una relación hermosa con ellos ahora, los amo muchísimo y esto también me hace amarlos más, porque la verdad que los entiendo, que ellos eran re jovencitos y estaban en una casa donde era todo muy difícil. Pero darme cuenta de eso hizo que yo ese día pudiera decir, mamá te perdono, papá te perdono, abuela te perdono, abuelo te perdono, por no haberme podido, porque ellos tampoco obviamente lo recibieron, haberme dado ese mensaje que para un niño hubiera sido otra la historia probablemente, y que aparte había quedado muchas preguntas, ¿y por qué tuve que vivir eso? Y que si me hubieran dado otra cosa hubiera estado diferente y no hubiera pasado por... O sea, había enredado un montón de otras cosas negativas, que ese día lo pude soltar y lo pude ver, los pude perdonar y yo me siento diferente. Les puedo asegurar que yo desde ese día me siento distinta,
Porque a mí me pasaba que no soportaba que alguien me hable negativamente, me ponía mal. Y yo sabía que no me tenía que poner mal, que no me tenía que enojar, pero me ponía mal. O sea, no les contestaba mal ni les decía nada, pero yo interiormente, ¿cuáles eran los mecanismos de defensa que yo había tomado para eso? No contaba, para que no me digan negativo. No decía muchas cosas, me las guardaba. No sé, como que me protegía. Y yo ahora me siento distinta. O sea, siento que podemos pensar distintos, pero que ese enojo que yo tenía, gracias a Dios no lo siento más, porque yo sentí que Jesús me tomaba en sus brazos y me hacía sentir mucha seguridad, porque era un lugar donde yo sentía mucha inseguridad. Por eso que esto de los miedos, de la inseguridad, de la incredulidad, de la falta de fe, están todos íntimamente relacionados. Y que a veces es la historia que traemos de siempre. Ese techo de hierro y de bronce que hace que no podamos ver a Dios porque nunca quizás nadie nos ha dicho nada. No sé cómo es tu caso, pero hoy yo sí me acordaba de algunas cosas que yo digo, estos fueron algunos agujeritos que empezaron a ver en ese techo de bronce, en esa muralla de piedra, que hicieron que algo de Dios empezara a venir a mi vida. Una de esas cosas es mi abuela, justamente de las que le estaba hablando. Ella a veces iba a misa, a veces, bueno, por ahí para San Cayetano, no escuchaba la Biblia, porque además vieron que antes la Biblia, qué sé yo, las misas eran en latín, no se entendía. Pero yo digo, ella cuando iba a lo mejor pedía, y quizás esa oración hizo que en algún momento yo empezara a buscar a Dios. Cuando yo era chica tenía muchos miedos, de noche no podía dormir, siempre pasaba muchas pesadillas y me daba miedo levantarme de la cama, entonces desde la cama empezaba a llorar, a llamar, y venía siempre mi papá. Hoy me acordaba de eso. Y mi papá no rezaba conmigo, pero me decía, rezá un Padre Nuestro y se te va a pasar. Y yo la verdad le doy enormes gracias, hoy me estaba acordando, después se lo voy a decir a él, de eso, porque me dio el antídoto del miedo, justamente, la oración. Y yo lo hacía, y me quedaba dormida, rezaba el Padre Nuestro. Y después que sin creer y sin verlo como algo muy importante, pero sí todos los chicos iban a la comunión, entonces me mandaron a la comunión y a la confirmación. Y mi abuela materna me llevaba. Y ese lugar para mí fue un sello, porque yo ahí sentí la presencia de Dios por primera vez. Y yo me acuerdo que cuando yo salía de la catequesis, veníamos caminando unas 10 cuadras que me iba para la casa de mi abuela, yo estaba tan entusiasmada, porque la catequista la verdad que tenía esa vivencia del Señor que me lo transmitía. Y yo le contaba a mi abuela, y mi abuela me miraba con una cara que me acuerdo que una vez hizo un comentario, dijo, no te vas a querer ir de monja vos. Como que la asustó. Era la primera vez que quizás ella escuchaba que podía haber algo de fe, ¿no? Y bueno, esas tres cosas hicieron que cuando yo estuve muy mal, con crisis de pánico, muy medicada, depresiva, sin saber qué hacer de mi vida, primero busqué por todos los lugares que más pude, pero cuando no di más, porque también nos pasa que a veces construimos nuestra vida creyendo muchas supersticiones, muchas cosas,
Y a veces cuando ya somos más grandes dejamos las supersticiones porque a lo mejor empezamos a estudiar, como hice yo, y ya me parecían una pavada, porque antes sí creía un montón de cosas, que había que hacer esto, que había que hacer lo otro, te protegías con, por supuesto, cosas que no te protegen. Pero después el creer que la ciencia, que los médicos, que las pastillas, que todas estas cosas iban a ser la solución a lo que me estaba pasando. Entonces, nos ponemos también ahí en esos lugares, ¿no? Lejos de Dios. Caminamos solo, creyendo que todo depende de nosotros, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra voluntad. Somos los sabelos todos, los todopoderosos, todo lo solucionamos. Todas las enfermedades podemos curar, pueden decir los médicos, algunas no. Pero cuando hay una debilidad, aparece una imposibilidad, es ahí donde no damos más. Y ahí hay que ver qué buscamos. Como yo les decía, primero busqué por todos lados hasta que llegué a Dios. Pero yo sé que esas 3 cosas que les nombré, mi papá que me decía, reza el Padre Nuestro, la catequista que me había mostrado a Dios, yo sé que eso hicieron que yo en el fondo sabía dónde tenía que buscar. Entonces, qué importante que nosotros podamos transmitirles a los niños, que podamos transmitirles, no sé, si tenés nietos, si cuidas chicos, si sos maestra, si tenés hijos. A veces ya nuestros hijos están grandes, pero siempre tenemos oportunidad de hablarles de Dios y de dejar una herencia distinta. Las imposibilidades cuando aparecen no es otra cosa que la materia prima que Dios usa para manifestar su poder en nosotros. Miremos por un momento a Moisés parado frente al Mar Rojo. Era imposible pasar. Elías orando para que Dios abra los cielos. Jesús multiplicando panes y peces. O sea, ante nuestros gigantes, ante nuestra imposibilidad, ahí Dios está con la materia prima. Estamos ahí a punto de caramelo. No damos más. Ahí reconocemos que no podemos nada, que no somos nada y que necesitamos a Dios. Y que Él es el verdadero cuando nos animamos a estar en su presencia y a buscarlo. Y de repente nos damos cuenta que en un instante podemos ser transformados. Lo que antes no lograba absolutamente nada, ahora Dios lo logra en un instante. Yo empecé a experimentar cuando a la noche no podía dormir, que me daba crisis de pánico, en lugar de salir corriendo a la guardia o en lugar de recurrir a una pastilla que me había vuelto completamente adicta, me arrodillaba y empezaba a pedirle a Dios que me ayudara y empezaba a leer la palabra, las citas bíblicas donde Dios me hablaba que no tuviera miedo. Y era realmente maravilloso, porque además en esos tiempos de oración, de las noches más difíciles, yo al otro día estaba con una esperanza, estaba fortalecida, estaba mejor que si hubiera dormido, estaba con ideas nuevas, era la presencia de Dios tocando. Y esto es lo que nos tiene que pasar cada día. Les decía que cuando no estamos en Dios, dice la carta de los Efesios 4, su inteligencia está en tinieblas. La ignorancia en que se quedan, así como su conciencia es ciega, los mantiene muy lejos de la vida de Dios. Pero ustedes fueron enseñados y tomados según Él, sabiendo que la verdad está en Jesús. Se les pidió despojarse del hombre viejo, al que sus pasiones lo van destruyendo. Esto nos pasaba, ¿no? El hombre viejo, que las pasiones nos vamos hacia el camino de la destrucción, como esto que contaba Lali. Pues así fue su conducta anterior. Renovarse por el Espíritu desde dentro, revístanse del hombre nuevo, el hombre según Dios, que Él crea en la verdadera justicia y santidad.
Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Tenemos un privilegio hermosísimo, quizás no lo han tenido nuestras generaciones anteriores. Yo pensaba, quizás mis papás, mis abuelos no han tenido a alguien que los lleve a tomar la comunión, no han tenido a alguien que orara por ellos, y yo lo tuve. Le doy gracias a Dios por eso. Pero Dios, el revelarse a cada uno de nosotros, nos pide que nos transformemos en ese hombre interior, que dejemos ese hombre viejo, que ya no lo estemos recordando. Ese hombre lo tenemos que dejar, lo tenemos que sanar. Y en algún momento vamos a tener que tomar una decisión. Dice Josué en el capítulo 24 que si no quieren servir a Yahvé, digan hoy mismo a quiénes servirán. Si a los dioses que sus padres sirvieron en la Mesopotamia, a los dioses de los amorreos que ocupaban el país en que ustedes viven ahora, yo por mi parte, yo y los míos serviremos a Yahvé. Acá hay una confrontación que nos hace el Señor. Está bien, viniste por lugares difíciles, no sé qué te pasó, qué cosas viviste, quizás hubo incredulidad, quizás hubo falta de fe, pero ¿a qué dioses vas a seguir sirviendo? ¿A los dioses que sirvieron tus papás? ¿O vas a servir al Señor? ¿Vas a seguir sirviendo a la incredulidad, a los miedos, al desánimo, a la tristeza, a la falta de perdón? Nosotros vamos a tener que tomar una decisión. Y yo le pido al Señor que hoy tomemos esa decisión. Y quiero que te quede absolutamente claro que tenemos solo dos opciones. Si seguimos mirando lo que no nos dieron, seguiremos eternamente anclados al pasado, amargados, frustrados, infelices, tristes, miedosos y condenados a repetir la historia. Yo no creo que vos quieras decir, tuve una mamá depresiva, y verdad que vos no querés que tus hijos digan, tuve una mamá depresiva, porque a vos te lastimó, te dolió y hubieras querido no tener una mamá depresiva. Entonces, depende de nosotros que podamos tomar esa decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir anclados a ese pasado? ¿A seguir sirviendo a esa incredulidad, a los dioses falsos? ¿O vamos a elegir seguir a este Dios verdadero que nos ha traído, que nos sana, que nos transforma, que escuchamos los testimonios permanentemente de lo que Él hace en nuestra vida si lo dejamos obrar? Porque a veces venimos y después desaparecemos y queremos que así, como por arte de magia, se solucione nuestra vida. Y el hombre nuevo se construye en un proceso, hermano. No podemos cambiar de la noche a la mañana. Nosotros tenemos que ir derribando esas fortalezas que se han construido a veces por generaciones, por siempre, de todas las generaciones atrás nuestro, quizás. Y tenemos que ir destruyendo. Y lo que nosotros vayamos destruyendo, derribando, va a ser un lugar que nuestros hijos lo van a tener conquistado. Y lo que nosotros no conquistemos va a ser un lugar donde ellos van a tener que pasar por el mismo padecimiento, por el mismo dolor, por el mismo rencor, porque si vos no sanás tu relación con tu mamá y tu papá, no vas a poder tener buena relación con tus hijos. Entonces, tenemos que sanar para arriba y para abajo. El Señor dice que Él traerá el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. O sea, de mis hijos el corazón y de mis padres el corazón, para arriba y para abajo. De los abuelos también, si tenemos. Yo ya no los tengo acá, pero sí a mis padres. Dios nos invita esta noche y en todos estos jueves que hemos trabajado a que tomemos esa decisión. Que las cosas que Él nos está mostrando en todas las prédicas que hemos escuchado, las podamos traérselas al Señor. Señor, te entrego esta situación, esto que me estás mostrando, y que podamos decirle perdono,
Y que podamos decir, esto me causó dolor, y contale al Señor, como yo le conté esa noche, pero me da bronca, Señor. Me da bronca porque yo era bebé y podría haberme contado otra historia y no hubiera pasado después todos los miedos que pasé, y le dije todo al Señor, todo, la bronca, la inseguridad. El Señor quiere escucharte. A veces nos ponemos tan 200 millones de oraciones y nuestro corazón está absolutamente lejos. Dice la palabra en Siracides capítulo 50. Feliz. ¿Quién quiere ser feliz? Todos, ¿no? Muy bien. Feliz el que lea este libro continuamente. Vamos a ver en qué lugar nos ponemos nosotros y en nuestras generaciones de esta cita bíblica. Feliz el que lea este libro. ¿Qué libro? La Biblia. Continuamente. Quizás te ha pasado como a mí, que no hubo nunca una Biblia. Yo no vi nunca una Biblia, la vi recién cuando me convertí al Señor. Vi el Evangelio cuando tomé la comunión, que me pedían el Evangelio, no era la Biblia completa, sino la parte del Evangelio. Y una Biblia vi por primera vez cuando tenía 30 años. No había Biblias en ningún lado. Ni en la casa de mis papás, ni de mis abuelos, ni de mis tíos, ni de mis primos, ni de nadie. Había muchas otras cosas. Quizás en tu casa hubo Biblia. Puede ser. Pero dice, feliz el que la lea. ¿Cuántas casas que hubo Biblias, pero nadie las lee? Y además dice el que las lee continuamente. Hay alguno que las lee, pero Dios dice continuamente, cada mañana, cada tarde, cada noche, cada situación que no sé qué hacer. A ver, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y leo tu palabra cuando estoy con miedo, cuando estoy triste. Dice, si le presta atención, acá tenemos otra cosa más, no es solo leerla, sino prestarle atención. A mí me pasaba al principio que la leía y no me podía concentrar leyendo la palabra. Claro, los cerrojos, eso, las fortalezas de incredulidad, de miedos, de supersticiones, de generaciones y generaciones y generaciones, tienen que romper y romper. Pero cada vez que leía la palabra parecía que no pasaba nada, pero hay que seguir y hay que insistir. Porque dice, si le presta atención, se hará sabio. Y si lo pone en práctica, entonces no es solo tampoco leerla, no es solo tampoco prestarle atención, porque podemos prestar atención acá y después salimos de acá y no hacemos nada. Tampoco. ¿En qué estamos? A ver cómo han estado nuestras generaciones y cómo estamos nosotros de esta palabra. ¿Tener Biblia? ¿Tenés Biblia? Leerla continuamente, prestarle atención, ponerla con mi nombre. El Señor, la palabra es para vos y para mí en este presente. La palabra es viva, es eficaz y es ayer, hoy y siempre. Y se cumple cuando la creemos. Y Dios dice que cuando la ponemos en práctica, se sentirá feliz el que lo lea, presta atención, se hará sabio. Si la pone en práctica, se sentirá lo bastante fuerte en cualquier circunstancia, porque la luz del Señor iluminará su camino. Esta es la diferencia, hermanos. No da igual tener fe a no tener. No enfrentamos la vida de la misma manera. El relato, ¿cómo es nuestro relato actual? ¿Es negativo? Todo mal. No solo el que hemos recibido de niños o el que le damos niños. A veces hay niños que también están con el televisor prendido. Relato negativo, de malas noticias. Niños que están con fobias. ¿Cuál es nuestro relato? Porque si nosotros lo tenemos a Dios y leemos su palabra y le prestamos atención, lo ponemos en nuestro corazón, lo ponemos en práctica, aún en las dificultades tiene que haber esperanza.
Y dice la palabra, y termino con esto, en Jeremías 1, te he elegido. A vos. Qué privilegio. A vos, capaz que por primera vez en tantas generaciones. Te elegí a vos. A mí me parece tan bello esto. Te elegí a vos. Puse mi mirada en vos, te dice el Señor. Y he puesto mis palabras en tu boca. Para que puedas derribar y arrancar, destruir y demoler, edificar y plantar. En algunas áreas quizás vamos a tener que cavar pozos profundos, porque hay muchos escombros y hay muchas cosas que por generaciones no han sido de Dios. Y vamos a tener que cavar pozos. Pero Dios te da esa autoridad. Te doy la autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, pero también para edificar y plantar. Arrancar todo rencor, arrancar toda incredulidad, arrancar toda falta de perdón, toda dificultad en las relaciones con tus padres, con tus hijos. Arrancar, cavar. ¿Con qué? Con la palabra. Ah, pero mi mamá, te elegí a vos, te dice el Señor. Vos. Poné así, yo. ¿Quién tiene que empezar? ¿A quién el Señor le dio autoridad para derribar reinos y naciones? Y puso su palabra, la Biblia. Comprate una Biblia, léela, meditala, prestala atención, porque vas a poder edificar, plantar. Vienen cosas nuevas. En algunas áreas vamos a tener que derribar y cavar profundo. Hay heridas que son muy dolorosas. Pero la palabra de Dios es la espada de doble filo que penetra hasta las profundidades del alma, donde no puede llegar nada. Dios llega con su palabra y te sana de cosas que ni te acordás, como me pasó a mí, porque no puedo tener recuerdo de menos de un año. Y ahí viene lo nuevo, te dice el Señor. Ponete de pie. Ahí viene lo nuevo, porque ahora hay lugar. Ahora hay lo nuevo y quiero que mires para adelante. Porque todos queremos ser esos padres, esos abuelos que dejen lugares de donde nuestros hijos puedan continuar, no que tengan que cavar pozos profundos, que por lo menos en las cosas que nos demos cuenta, no nos cansemos de querer sanar, de querer construir, de querer ser. Es hermoso que digan, ay, no sé, yo quiero eso, que mis hijos puedan decir. Mi mamá con esa palabra que me decía siempre, o con esa oración que me decía, me ayudó en tal cosa, o que mis sobrinos digan, la tía, la prima. Uno quizás hay, pero sos vos y soy yo. Los que vamos a arrancar con nuestra boca, creyendo en sus promesas y declarándola, que lo nuevo viene para nuestra vida. Soltá el pasado, hermano. Te pido que cierres tus ojos y que le digas al Señor, Señor, yo te entrego en este momento todas esas cosas en las que he estado anclado. He entendido hoy, Señor, que también mis padres, mis abuelos han vivido cosas que ni yo a veces sé. Y tu mirada de amor hacia ellos en este momento me ha derramado en el corazón y puedo verlos con una mirada nueva. Porque solo tú puedes hacerlo, Señor. Quiero que vengas a construir ese hombre nuevo en mí, ese corazón que se renueva cada día. Quiero sacar esos escombros de rencor,
de relaciones rotas, de falta de diálogo. Quiero sacar, Señor, todos esos escombros, porque tú eres poderoso. Y te declaro el Señor de mi vida y te elijo a ti, Señor. Renuncio a servir a los dioses que me han tanto lastimado. No los quiero más. Los detesto. Y vos ya los venciste. No les creo nada. No los quiero en mi vida ni en mis generaciones futuras. Y también en las pasadas. También ellos son liberados. Porque la fe que hoy el Señor está derramando nos renueva y nos abarca a nosotros, a nuestros hijos, nietos, por mil, dice el Señor, generaciones. Pero también reconstruye y los abarca a nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos y todo nuestro árbol genealógico. Te damos gracias, Señor. Bendito seas, Padre Todopoderoso. Te alabamos y te bendecimos.